Hola a todos, bienvenidos a su espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga. Quiero presentar a ustedes un tema que va a requerir varios episodios porque es un tema muy amplio que tiene que ver con nuestras resoluciones, tiene que ver con las oportunidades que tenemos para decidir y cómo ser coherentes con nuestra espiritualidad en esas decisiones. Mm, no es algo sencillo, siendo que tenemos tantas urgencias por tomar caminos rápidos y otras palabras y pensamientos que vienen de uno y otro lado que nos invitan a tomar diferentes direcciones. Bueno, es un poco como aprender los criterios que nos da las escrituras y más específicamente todo aquello que envuelve la vida y el carácter de Jesús, que van a ser en definitiva nuestra piedra angular para las decisiones. Antes debo mencionar un poco de historia de cómo esas decisiones eran afectadas en el pueblo de Israel y en personajes que eran los ejes en la vida del pueblo de Israel. Cuando nace un ser humano, pues tiene ante sí muchas posibilidades. Es una tarea echar mano a esas posibilidades que son únicas, personales, individuales. Se nace en una cultura, se nace bajo un techo que es diferente en todos los individuos, las crianzas, en fin, todo esto va a afectar y determinar nuestras decisiones también. Ante tantas posibilidades hoy, tantos recursos, tantos ofrecimientos, se tiene mucha dificultad con tomar decisiones. Parece que el hombre hoy en día prefiere tener muchas puertas abiertas. Y quien mantenga todas las puertas abiertas se va a encontrar con que todas esas puertas están cerradas también. Somos personas que tenemos que decidirnos una y otra vez. Y en la mayoría de los casos no tomamos muchas decisiones en plena libertad, muchos condicionamientos. Es que saber lo que uno quiere es en último término saber qué es lo que Dios quiere de uno también. Descubrir los propios caminos es descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Escoger, obedecer, bueno, es el riesgo de estar metido en la vida espiritual, la vida humana. Se trata también de encontrarnos a nosotros mismos y encontrar a Dios en nuestra existencia, encontrar su mirada, ver en qué dirección esa mirada de Dios influye y debe influir en nuestras decisiones, en el rumbo de nuestras decisiones. Jesús, Jesús resumió su vida al decir con una satisfacción que se lee en palabras cortas: yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Para hacer lo que le gusta al Padre, pues debemos empezar por saber también cuáles son los deseos de Dios y la voluntad de Dios. Tenemos una voluntad general, tenemos sus mandamientos, tenemos los preceptos, y estas cosas influyen en nuestra vida, deben influir en la vida de cada creyente. Pero también hay detalles en los que no están fijos claramente la voluntad expresa de Dios. Pequeñas decisiones diarias, determinaciones diarias, direcciones diarias a las que debemos acudir, a las que nos vemos abocados, queramos o no, tenemos que tomar decisiones. Bueno, por otro lado, mirando hacia el mundo y citando solo algunas formas en que la gente decide lo que influye en sus decisiones, no nos parece nada extraño que muchas decisiones sean más bien en una especie de esquivar las realidades. Hay quienes leen sin falta cada semana su horóscopo y lo que es peor, leen el horóscopo de los demás, sea en broma o sea en serio, interpretan los acontecimientos de la semana a la luz de los astros. Y esto, y esto no es extraño a la vivencia de Israel también.
Estaba prohibido explícitamente por Dios el que el hombre consultara todos estos tipos de cosas que no fuera Dios mismo. Podemos mencionar al rey Saúl. Todos sabemos a un episodio muy triste en el rey Saúl. Saúl había desterrado del país a todos los nigromantes y adivinos porque era algo de la ley, que no existiera ningún tipo de consulta. Pero luego el mismo Saúl se encuentra en apuros, está a punto de perder el reino y la vida, y no podía consultar a ningún profeta auténtico porque Samuel había muerto y no había surgido uno igual a Samuel en Israel. Lo que dice el libro de Samuel, el primer libro, capítulo 28, versículo 1, se puede leerla con más detalles, solo voy a resumir. Dice que Saúl se disfraza con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y se fue a la casa de una mujer por la noche acompañado de sus hombres. Le habían dicho que esta mujer adivinaba. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten? Pregunta la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medios y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer le dijo, bien, el espíritu de quien quiere que invoque y llama a Samuel. Respondió Saúl, llama a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel gritó, me engañó, usted es Saúl. Y al día siguiente Saúl y sus 3 hijos estaban muertos en el monte Yerbot. Y los filisteos enviaron mensajeros por todo el camino para dar la buena nueva a sus dioses y a su pueblo. Esto sucedió en Endor. Era el último puesto de esperanza de la carrera de Saúl. Hay muchas interpretaciones sobre este pasaje y lo que solo quiero apuntar es el tema de cómo de alguna manera el hombre quiere buscar cuál es el final de su destino, aunque se desvíe, pero ante la angustia, ante la incertidumbre o a veces ante la misma curiosidad, el hombre quiere saber qué va a pasar con su vida. Existía en Israel también el efod, era un vestido que contenía el urim y el tumim, eran parte de las vestimentas del sumo sacerdote, Aarón, y esto tenía que ver con el culto del templo. Eso se usaba siempre, estos artículos se usaban siempre que hacía falta, aunque no sabemos exactamente cómo era ese tema de consultar al Señor para ver su voluntad, usando esos elementos. Solo se dice que hay una descripción allí en eso donde dice, bordará el efod de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Se le pondrán 2 sombreras y se fijará por sus 2 extremos. Tomará 2 piedras de onis sobre las que grabará los nombres de las tribus de Israel. Después pondrá las 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras que me hagan recordar a los hijos de Israel. Y en el pectoral pondrás el urín y el tumín, que estarán sobre el corazón de Abraham cuando se presente hacia el Señor. Así llevará constantemente sobre su corazón delante del Señor el oráculo de los hijos de Israel. Bueno, ¿por qué hago mención de esto? Porque esto se vuelve también un esquema de consulta para conocer la voluntad de Dios explícitamente. David, bueno, David debía sus victorias a su estrategia, a su valor, Dios estaba con él, pero en gran parte las instrucciones que recibió el Señor por medio de invocar ese tipo de elementos. Esta es la escena. Avisaron a David, mira, los filisteos están atacando a Keliud y han saqueado las ceras. Consultó David al Señor, ¿debo ir a combatir a esos filisteos? El Señor le respondió a David, vete, vencerás a los filisteos. Dijeron a David sus hombres, mira, ya en Judá estamos con temor y todavía vamos a marchar contra los huestes de los filisteos. David consultó de nuevo al Señor. Dios respondió, levántate, baja a Keliad porque te he entregado a los filisteos en tus manos. Fue David con sus hombres a Keliad, atacó a los filisteos,
Se llevó los rebaños, causó gran mortandad y David libró a los habitantes de allí. Cuando Abiatar, el hijo de Ahimelech, huyó a donde David, descendió también aquel día llevando en su mano el efod de que he mencionado. Se avisó a Saúl que David entraba aquel día y dijo: Dios lo ha entregado en mis manos, pues él mismo se ha encerrado yendo a una ciudad con puertas y cerrojos. Y llamó Saúl a todo el pueblo a las armas para bajar a Keliat y acercarse a David y a sus hombres. Y supo David que Saúl tramaba su ruina y dijo al sacerdote acerca del efod. Dijo David: Señor Dios de Israel, tu siervo ha oído que Saúl intenta venir a Keliat para destruir la ciudad por mi causa. Y luego consulta nuevamente: ¿descenderá de verdad Saúl como tu siervo ha oído? Dios de Israel, hazlo saber por favor a tu siervo. Y el Señor responde: bajará. Preguntó David: ¿me entregarán los vecinos de Keliat a mí y a mis hombres hermanos de Saúl? Y el Señor responde: te entregará. Entonces, a estas escenas así un poco misteriosas muestran cómo se consultaba a Dios y cómo había una respuesta tan clara sobre ciertos aspectos de la vida. Ante una duda, ante una crisis, la reacción inmediata era siempre ir a consultar al profeta, al vidente, al hombre de Dios. Han pasado muchos años en esta narrativa. Llegamos un poco antes del tiempo de Jesús, un espacio entre el silencio en Malaquías y luego que aparece Juan el Bautista hablando como el último profeta. Existían en ese espacio, en ese interludio, a los macabeos. Se dice por los historiadores que el templo fue saqueado, que el altar fue profanado y los sacerdotes no sabían qué hacer con las piedras del altar, que no podían usarse en usos sagrados porque habían sido profanadas, ni en los usos profanados por haber sido sagradas. Así que los depositan en un lugar limpio en espera de que aparezca un profeta y diga qué hay que hacer con estas piedras. Cuando no hay profeta para Israel y que el pueblo está desorientado, no sabe qué hacer, a dónde dirigirse, qué decisiones tomar. Y la desolación de Israel repetida a lo largo de los años de derrota, de destierro, es que no hay profeta. Sin profetas Israel está perdido. Necesita saber los caminos del Señor. Los profetas son el medio por el que se declaran esos caminos. Es decir, los profetas eran el alma de Israel. Era la forma como se consultaba a Dios y cómo se obtenían respuestas con respecto a las decisiones. Y hay un poco más que decir acerca de ese movimiento de búsqueda del hombre en Israel y las respuestas que Dios daba. Y quiero conversar un poco más sobre esto, pero será en el próximo episodio. Y esto nos llevará en las conversaciones y nos dará unas luces de cómo en tiempos pasados Dios obraba de una forma y cómo bajo la dispensación de la era cristiana Dios trabaja de otra manera en hacernos conocer su voluntad. Bueno, dejamos hasta ahí y espero que esto pueda ser compartido y que sigan los temas porque van a ser muy interesantes. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.